Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Yo quiero que abras la palabra de Dios. Quiero compartir una serie de 2 mensajes, 2 sermones que van a estar o tener como fundamento, como texto bíblico, un libro que nosotros muy bien conocemos por la situación que le pasó a este hombre. Y va a ser una serie de 2 sermones. Y también después de esos 2 sermones vamos a comenzar una serie que nos va a empujar a nosotros mucho a crecer espiritualmente y afirmar nuestra fe. Lo que no quiere decir que estos que 2 que vamos a enseñar ahora, este domingo y el que viene, no lo sean. Vamos a comenzar una serie de 4 sermones de cuál es la iglesia verdadera y cuál es su función. ¿O cuál es su misión? ¿Cuál es la iglesia verdadera y cuál es su función? Así que yo te pido que estés orando por ese mensaje. Lo tengo ya como en preparación hace un tiempo, pero lleva realmente bastante trabajo eso para poder entregarlo mejor. Entonces, hoy vamos a estar sobre alguien que nosotros conocemos muy bien y que lo primero que nos viene a la mente cuando decimos su nombre es el evento que le sucedió. Cuando nosotros decimos que fue tragado por un pez o una ballena, ¿quién es que nos viene a la mente? Jonás, ¿no es cierto? Lo primero que a nosotros nos viene a la mente cuando hablamos de alguien en la Biblia que fue tragado por un gran pez es Jonás. Pero mira esto interesante que ocurrió el año pasado en las costas de Chile a un joven venezolano de 23 años, el cual tuvo una situación que dejó a muchos como con una gran sorpresa con lo que ocurrió, porque este joven tuvo también la experiencia que tuvo Jonás, aunque no en su completa experiencia, pero sí la tuvo en parte. Este joven fue también tragado por una ballena. Él dice, no podía pelear para evitar que me comiera porque ya me había comido. Estas son las palabras de Adrián Simancas, un joven de 23 años venezolano que navegaba justamente en su kayak por el estrecho de Magallanes en el sur de Chile cuando sintió un golpe en su espalda que lo levantó por el aire, cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos se dio cuenta de que estaba dentro de la boca de una ballena. Y yo sé que muchos, como cuando leen la historia de Jonás, quedan, ¿verdad?, escépticos. Nosotros tal vez quedaríamos también escépticos si nadie hubiese registrado ese momento. Pero este joven no estaba solo, estaba con su padre, el cual filmó, grabó el momento en el cual su hijo fue tragado literalmente por esta ballena, la cual segundos después lo escupió. Y tenemos el video. Vamos a verlo, ¿ok? Después tú lo puedes mirar en mejor definición en tu casa o en la transmisión de la palabra. A ver si sale. Ahí está. Un joven venezolano que fue tragado por... Pueden ocurrir. Un joven venezolano que fue tragado por una ballena habló con Noticias Telemundo. Adrián,
Un joven venezolano que fue tragado por una ballena habló con Noticias Telemundo. Adrián Simancas relató lo que Ahí se lo tragó y se fue Adrián. Después ocurrió en la Patagonia chilena. Su padre reaccionó con Y ahí calma luego y ganó toda la salió odisea y criando a su fue hijo para que él se rescatado. mantuviera tranquilo hasta Y aquí que se nosotros pusiera a salvo. tuvimos, después tú lo puedes mirar más detenidamente, escuchar sus testimonios si es que gustas. Está bien hasta ahí. Como que no tenía nada que hacer. Pero tenemos este evento y en esa época no había cámaras ni había nadie que estuviese grabando, el cual le sucedió a Jonás. Pero como no había cámaras, sí tenemos las escrituras, tenemos la palabra de Dios que nos relata este evento que le sucedió a Jonás, a este hombre de Dios. Pero lo interesante de esto, ¿sabes qué es? Y al mismo tiempo un poco como penoso, que cuando hablamos de Jonás, lo que más enseguida o repentinamente viene a nuestra mente es el momento este. Fue tragado por un pez, fue tragado por la ballena. Y perdemos o dejamos sin importancia aquello que es muchísimo más importante que eso. Es más, tantos apuntan su atención a este hecho que, bueno, lo buscan la manera de desaprobarlo y tienen diferentes formas de explicarlo, pero eso hace perder realmente lo más importante del evento que le ocurrió a Jonás. Más importante y muchísimo más importante que meramente el hecho de haber sido tragado por una ballena. En primer lugar, preguntarnos cuál fue el motivo por el cual le sucedió esto a Jonás. Preguntarnos también, bueno, ¿quién era este Jonás? También preguntarnos qué Dios le estaba queriendo mostrar o enseñar a Jonás y cómo él vivió este tiempo con Dios. Porque ¿sabes qué? Debemos de poner mucha más nuestra atención a estas cosas. Porque es ahí donde realmente nosotros vamos a conocer más a Dios y su carácter, quién es Él. Pero también vamos a conocer más cuál es nuestra respuesta ante algunos momentos de nuestro caminar cristiano en donde Dios nos pide algo que tal vez nosotros no estamos de acuerdo. En primer lugar, respondámonos, ¿quién era Jonás? Bueno, Jonás era simplemente y nada más que un hombre. Un hombre que nadie se hubiese acordado de él, ni se enteraría que estuvo en la historia, si no fuese por causa de Dios. Pero este hombre, Jonás, era alguien que Dios usaba como instrumento para enviar un mensaje a determinados pueblos o determinadas personas a las cuales le quería hablar. O sea, Jonás era un profeta de Dios conforme al modelo del profeta del Antiguo Testamento. Cuando Dios quería enviar un mensaje al pueblo era mediante el profeta que lo hacía. Y Jonás era uno de estos profetas. Por eso, en el versículo primero, si tú lees ahí junto conmigo, comienza de esta manera, justamente haciendo esta afirmación sobre la persona de Jonás, Dios enviándole un mensaje. Dice así: vino palabra de Jehová o palabra del Señor, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai. Ahí nos enseña quién era su padre, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, comunícales, diles contra ella, porque ha surgido su maldad delante de mí. Bueno, a este hombre entonces aquí, como profeta, Dios le pide que envíe un mensaje y que este mensaje se lo envíe a un pueblo llamado Nínive, los ninivitas, sus habitantes. ¿Quiénes eran estos ninivitas? Bueno, estos ninivitas no era un pueblo judío, israelita, sino que era un pueblo pagano. Y como pueblo pagano, ellos tenían como costumbre de su adoración justamente a dioses paganos. Adoraban Ishtar. ¿No? Si se acuerdan, esta deidad, la cual era muy común ser adorada y que el pueblo de Dios en varias ocasiones también cayó en adoración a
a esta diosa pagana, que era la diosa de la guerra y del amor. Ellos adoraban. También tenían otras deidades, otros dioses que ellos adoraban, como Nabú, dios de la sabiduría y la escritura, y practicaban ritos. Ellos practicaban diferentes rituales de fertilidad, hacían sacrificios de animales y posiblemente se cree también que sacrificios humanos. Esto con respecto a la espiritualidad, a la religión de los ninivitas. Ahora, con respecto a su comportamiento como persona, ¿cómo eran los ninivitas? ¿Cuál era su carácter? Bueno, eran caracterizados por una extrema violencia, crueldad en la guerra. Los asirios, de la cual era Nínive, su capital, Asiria, eran temidos por su brutalidad. Estos ninivitas despellejaban vivos a sus enemigos y los empalaban a sus prisioneros. Y también deportaban pueblos enteros. En el segundo libro de Reyes se nos cuenta, en el capítulo 18, versículo 33 al 35, se nos relata un poco de esto que hacían los ninivitas con respecto a deportar pueblos enteros. En el capítulo 3, versículo 8, cuando Jonás habla de los ninivitas, menciona que se arrepintieron, cuando escucharon el mensaje, se arrepintieron de su violencia. Y esta palabra violencia en el idioma general, en el idioma original hebreo en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, el libro de Jonás, esta palabra violencia significa jamás. De esa manera eran caracterizados estos hombres. Y Dios le da el mensaje a Jonás de que pregone contra ellos, porque su maldad había subido delante de él. Y entonces Jonás, como un buen hombre de Dios, cuando recibe esta misión que Dios le va a dar, se nos dice que su respuesta fue en el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Hombre realmente obediente al Señor, ¿no es cierto? Dios le dice, Jonás, ve y pregona a Nínive, esa gran ciudad, y Jonás se levanta, dice, levántate y ve y pregona a Nínive, y Jonás se levanta, no para pregonarle a Nínive, sino para huir, ir contrario de la presencia de Jehová, y en lugar de Nínive se va a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagó su pasaje, entró a la nave, para irse con ellos a Tarsis y para irse lejos de la presencia de Dios. Ahora, aquí nosotros conocemos ya un poco de Jonás, un poco de los ninivitas, aquellos a quienes Dios le pide que envíe el mensaje. Y aquí nosotros podemos preguntar algo. ¿Por qué es que Jonás, en lugar de obedecer a Dios y llevar el mensaje como un buen hombre de Dios, como un profeta de Dios, a quien se le encomendó una misión, en lugar de eso decide ir contrario a la voluntad de Dios? ¿Qué ustedes creen por qué él hizo eso? ¿Porque quería tomarse unas vacaciones? Porque dijo, está bien, lo voy a hacer, Dios, pero dame un par de semanas, voy a primero a tomar un crucero por ahí, después voy a los de ninivitas. No, ¿verdad que no? Ustedes saben por qué razón es que Jonás, en lugar de ir a Nínive, se fue al lugar contrario, en lugar de obedecer a Dios, huyó de Dios. Y la razón es porque Jonás no consideraba algo justo que estas personas recibieran la oportunidad de salvarse. Jonás escucha lo que Dios le dice, saca con su conclusión y dice, no es algo que esté bien esto que está sucediendo. Los ninivitas no merecen la oportunidad. Esta gente violenta, pagana,
no judía, no merece el bien de Dios. No merece la oportunidad de cambiar. Y esto en lugar de Jonás llevarlo a conocer más del carácter de Dios y preguntarse por qué es que Dios está queriendo que esta gente se salve. ¿Por qué es que Dios está, este pueblo que no es su pueblo, que no es judío, por qué es que Dios le está dando una oportunidad? En lugar de Jonás empezarse a preguntarse, tal vez Dios está queriendo mostrar algo más de su carácter, de quién es Él, algo más que yo todavía no conozco. En lugar de empezar a cuestionarse y decir, ¿sabes qué? Dios me está dando la oportunidad de que lo conozca más. Yo pensaba que conocía a Dios, mas hay algo del carácter de Dios que me está queriendo ser revelado. Dios se está queriendo revelar más hacia mí. En lugar de pensar de esa manera, Jonás dice, no. Y lo lleva a huir de Dios. Y dejan claro, con su actitud, de que él tiene un mejor juicio que Dios. ¿Me explico? Dejan claro con su actitud de que él está más capacitado que Dios para establecer quién tiene oportunidad y quién no tiene. Para establecer quién es bueno y quién no es bueno. Jonás se pone en el lugar que le corresponde a Dios, en lugar de querer conocerlo más al Señor. Y sabes que muchas veces en nuestro caminar cristiano, nosotros tenemos comandos directos de parte de Dios. El profeta en el Antiguo Testamento era la voz de Dios para el pueblo. La voz de Dios visible, encarnada para nosotros, ha sido su Hijo. Por eso la carta a los Hebreos en el capítulo 1 nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a través de los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y aquello que nosotros conocemos de Él, aquello que conocemos de Jesús y que Jesús habla y nos dice a nuestras vidas, las decisiones que debemos de tomar, el camino que debemos de seguir, la misión que como iglesia tenemos de ir y hacer discípulos, que todos conozcan a Cristo y se arrepientan para salvación de sus almas. La voz de Dios suprema para la humanidad se encarnó en la persona de Cristo. Mas Cristo en este tiempo, por medio del Espíritu Santo, lo ha dado a su iglesia. O sea, la voz profética en este tiempo para este mundo es la iglesia de Cristo. Nosotros podemos claramente ser Jonás, la voz de Dios como iglesia, columna y baluarte de la verdad para este tiempo. Pero podemos también responder exactamente de la misma manera que responde Jonás. Cuando Dios nos pide algo que tal vez consideramos o nos pide algo que no entendemos o consideramos que no está bien, que no es correcto a nuestro entender. Y nosotros hacemos lo contrario. En lugar de aproximarnos a conocer más a Dios, nos estamos alejando más de Él. En ocasiones Dios nos dice, o en ocasiones no, siempre Dios nos dice que debemos perdonar, ¿no es verdad? Así como nuestro Padre Celestial, cada vez que nos aproximamos a Él en arrepentimiento, nos perdona, también de la misma forma debemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿No es cierto? ¿Es verdad? Yo puedo ir en mi propio juicio y decir, Señor,
Tú porque no sabes lo que esa persona ha hecho. Tú porque no entiendes realmente lo que ha causado. Y en ese momento yo estoy tomando exactamente el mismo camino de Jonás. Me estoy poniendo yo como aquel juez que determina el camino que debo de seguir. Y ahí tendríamos que claramente saber un poco lo que es el perdón, no quedarnos simplemente con el hecho de que el perdón es automáticamente hacer de cuenta que nada sucedió, que nada pasó y amigos para siempre. No, el perdonar es justamente liberar el corazón de esa persona, el alma de esa persona y la nuestra. Y abrir, si hay posibilidad, habiendo arrepentimiento, un camino para la restauración. Pero en este caso, cuando nosotros determinamos establecer nuestro propio juicio e ir contrario a Dios, estamos tomando exactamente el mismo camino que tomó Jonás. En lugar de decir, sí, Señor, heme aquí, huimos de la presencia de Dios. Y yo quiero preguntarte algo antes de continuar con este mensaje. ¿En qué áreas de tu vida en las cuales Dios ya te ha hablado y dado una dirección que debes de tomar, tú estás tomando el camino de Jonás? ¿En qué áreas de tu vida tú sabes cuál es el principio de Dios a seguir? Pero tú dices, bueno, si vamos al caso, el camino que estoy siguiendo yo no es tan malo. ¿Has identificado alguna? Porque si estás tomando el camino de huir de lo que Dios te está diciendo, estás tomando el mismo camino que Jonás. Y el camino de huir de la presencia de Dios, préstame mucha atención, te lleva al caos total. El camino de Jonás, en lugar de llevarte a un crucero a Tarsis, un crucero a las Bahamas, a un lugar de descanso, el camino de Jonás de huir de la presencia del Señor, de desobedecer el mandato de Dios, préstame atención, te lleva a un caos total. Mira lo que le ocurre a Jonás. Cuando él se toma su barco y su crucero y dice, Dios realmente no sabe lo que está diciendo, yo creo que hay una forma mejor, que los ninivitas no merecen la oportunidad de arrepentirse. En el versículo 4 Dios dice, bueno, está bien, Jonás, haz lo que tú quieras, porque ¿sabes qué? Dios te va a dejar que tú sigas en tu camino. Tú dices, no, está bien, yo vivo de mi manera. Dios te va a decir, sí, go ahead, hazlo, tranquilo. Ven. Mas en el versículo 4 nos dice que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Acá vemos nosotros, en ocasiones Dios usa circunstancias que son permitidas por Él, pero no provocadas por Él, ¿ok? Para atraernos nuevamente, en ocasiones. Pero en otras ocasiones, presta atención, Dios provoca situaciones en nuestras vidas para que nosotros retomemos el camino que debemos seguir. En esta ocasión se nos dice claramente que el Señor fue que hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. El caos. El caos. Cuando nosotros a veces tomamos nuestro propio camino, pensamos que vamos a ir en un camino de paz y hasta a veces por un tiempo parece de esa forma, que no hay ninguna consecuencia, que no hay problema. Mira, yo estoy haciendo mi vida, dejando a un lado a Dios y todo me va bien. No estoy teniendo ningún problema hasta que una tempestad se levanta en nuestras vidas, hasta que un problema surge. Hasta que una tormenta que sacude nuestra vida nos empieza a azotar. Y eso fue aquí lo que empezó a ocurrir, pero no solamente en la vida de Jonás, sino en todos los que estaban en aquella embarcación.
Aquí es cuando comienza comienza lo que va a ser el desenlace del trato de Dios con Jonás. Y cuando vieron que se vino hasta tempertir la nave, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y empezaron a echar fuera de la embarcación todas aquellas cosas que tal vez les impedían mantenerse a flote. Pero Jonás, en lugar de estar alerta por esta tempestad y esta tormenta, Jonás bajó al interior de la nave y se había echado a dormir el bandido. Mira, como viste, como diciendo, esto es por culpa de estos impíos que adoran otros dioses. Pero yo, un hombre de Dios, esta tormenta que va a partir la nave es por culpa de ellos, pero a mí Dios me va a proteger. Me voy a ir a dormir abajo tranquilito. Ay, ay, ay. Y a veces no nos damos cuenta con la primera alerta, ¿no es cierto? Pensamos que es por los demás. Ah, no, es porque aquel está rebelde en contra de Dios. ¿Y yo qué? Jonás se va a dormir al interior de la nave, se echa a dormir, pero la tempestad y la tormenta no se calmó. Entonces el capitán o el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Estamos aquí que nos hundimos, estamos aquí que este barco va a naufragar en cualquier momento y vos te echás ahí a dormir como si nada, como si esto no tuviera nada que ver contigo. Le dice: ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Haz algo. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y por mala suerte, esa suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Esta era una manera que tenían, ¿verdad? En ese tiempo, como para, en cierta forma, tal vez ver a causa de qué o a razón de qué era que sucedían algunas cosas. Y Dios hasta usó esto pagano para apuntar a sus propósitos y decir: ¿saben qué? Ustedes se van a dar cuenta ahora por causa de quién es que está habiendo tremendo problemón aquí. Y este tremendo problemón aquí se está dando en esta nave a causa de un hijo que se ha rebelado en contra de mi voluntad. Tú sabes que muchas veces el caos, presta atención, nosotros a veces creemos que cuando nosotros somos contrarios a Dios, el único afectado a veces vamos a ser nosotros, ¿no es cierto? Bueno, yo puedo hacer lo que quiera porque, si vamos al caso, yo decido y esto me va a afectar a mí. Pero cuando alguien decide ser rebelde en contra de Dios, afecta a toda la nave. Cuando un hombre en su hogar decide faltarle a su familia, no se afecta únicamente él o no está involucrado él afecta a toda su familia, él afecta a todo su entorno. Cuando un miembro en la iglesia de Cristo, en la iglesia local, decide rebelarse en contra de Dios, no es él únicamente el que está en esa nave, no, toda la iglesia local es afectada. Porque cuando un miembro del cuerpo se enferma, todos se duelen con él. Yo te aseguro que tal vez si tú tenías un fuerte dolor de cabeza, esta mañana amanecías con un fuerte dolor de cabeza, yo creo que tal vez tú hubieses tomado la decisión de no venir a la iglesia hoy. Pero las piernas no te duelen, los brazos tampoco, pero solamente duele la cabeza. Pero ese dolor te lleva a tomar una decisión que involucra aquello que vas a hacer con tu vida.
Jonás creyó que la decisión que estaba tomando en rebeldía en contra de Dios únicamente le competía a él, pero sabes, a él estaban involucrados todos los de la nave y no únicamente eso, había un pueblo, había una ciudad, la cual también necesitaba de que este hombre sea obediente al llamado de Dios. Nínive. Echaron la suerte sobre Jonás para ver de quién había venido el mal. Y salieron sobre Jonás y le dicen ahora, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Dinos, Jonás, qué es lo que está pasando acá. Revélanos ahora por qué ha venido esta gran tormenta. Y ellos eran profesionales, marineros, pescadores. Estaban acostumbrados a tormentas, pero vieron que eso era algo inusual y dijeron, dinos por qué es que nos está viniendo esta tempestad. ¿Cuál es la causa? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Dinos absolutamente todo, Jonás. Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué le preguntan esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues el mismo Jonás se lo habían declarado. Jonás tuvo que confesarle a estos pescadores, a estos marineros, y decirles, ¿saben qué? Verdaderamente sí es por causa mía que está sucediendo esto. Él reconoce delante de ellos que es por su causa que este mal estaba viniendo a la nave y que todos estaban siendo afectados. Y esto es el primer paso, ¿no es cierto?, para uno tener la oportunidad de volver a tomar el rumbo de su vida. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer. Reconocer. Hay momentos en donde nosotros vemos que la tempestad y la tormenta sacude nuestra vida, afecta a los demás, afecta a todo, pero nos resistimos a reconocer que es por causa de la rebeldía que he tenido por el comando, por la dirección que Dios ha dado en mi vida. Y empezamos a poner esta carga sobre los demás, sobre cosas que realmente tienen que suceder, pero no reconocemos delante de los demás que hemos desobedecido a Dios. Y sin el reconocimiento no hay un camino que abra, un camino que nos dirija hacia, en primer lugar, la reconciliación con Dios y también la reconciliación con las personas. El primer paso, presta atención, para solucionar un problema en nuestras vidas, ¿sabes cuál es? El primer paso para solucionar un problema cualquiera que tengamos en nuestras vidas, reconocer que lo tenemos. Si yo no reconozco que realmente tengo ese problema, ¿cómo se va a solucionar? Debo de reconocer, y Jonás reconoció y dice, es por causa mía. Yo soy hebreo. Y le dijeron entonces, Jonás, ¿qué vamos a hacer contigo ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, ¿saben qué? Tírenme al agua. Tírenme al mar. Dice él, échenme al mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Wow. Jonás dicen, ¿saben qué? Este problema puede empezar a tomar una solución si yo hago algo.
Y si eso que hago, aunque me sea lo más difícil, lo voy a hacer. No lo tiraron en una piscina, ¿verdad? Aclimatada, tranquilo, con su flotador. No, a un mar embravecido. Pero ahí nos muestra también la actitud que debe de tomar una persona que ha reconocido que ha ido contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tíreme al mar. ¿Merezco verdaderamente que la justicia de Dios caiga sobre mí? Esa es una manera de no justificarse por aquellas cosas que nosotros hacemos. Pero mira qué interesante esto, porque si yo hubiese sido uno de esos marineros que está ahí, que veo que la embarcación se hunde, que nos vamos a morir todos, cuando me dicen tíreme al mar y el mar se va a quietar, yo lo agarro a Jonás y lo viento para afuera. Pero estos marineros, gracias a Dios, eran más buenos que yo. No los tiraron. Yo sé que tú tal vez hubieses hecho lo mismo que los marineros hicieron. Pero conmigo no. ¿Está al mar, Jonás? Para afuera. Es por causa tuya. Fuera. Pero mire lo que hicieron los marineros. Dice, cuando él le pide que lo tire, y aquellos hombres, en lugar de tirarlo, trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Dijeron, no lo vamos a tirar, vamos a bajarnos acá duros, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. El hombre ha reconocido, pobre. El hombre se ha dado cuenta de su mal. Ahora vamos a trabajar duro. Mire, somos profesionales, somos marineros, pero de los buenos. Vamos a trabajar bien duro y esta nave la llevamos a tierra o la llevamos a tierra. Mas no pudieron. No pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Porque ¿sabes quién era que realmente estaba tratando? No únicamente con Jonás, sino con la vida de estos hombres. Era el mismo Dios soberano, el cual le había dicho a Jonás aquello que debía de hacer y el cual también iba a detener la tormenta por el poder de su mano, indiferentemente por la fuerza que hicieran los marineros. Él era quien iba a llevar a tierra sano y salvo cada uno de ellos. Y es ahí que nosotros tenemos que entender que por más esfuerzo humano que hagamos, por más actos de buena voluntad que tengamos, por más cosas buenas que queramos hacer, si no reconocemos la soberanía de Dios y que Él es quien determina cada uno de los pasos que hay que seguir, yo no voy a poder superar las circunstancias de mi vida. Esto nos enseña a nosotros que en lugar de forzarnos más y más y más con nuestra propia manera, nuestra propia forma, tenemos que rendirnos a la voluntad del Señor y decir, Señor, si la tempestad se va a calmar en mi vida, si esta barca no se va a hundir, va a ser por tu fuerza, por tu poder, mas llévame hacia donde tú me quieres llevar. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Continuamos como los marineros, luchando y luchando para llevar la embarcación hacia la orilla sana y salva. Dios estaba en este momento enseñándole, mostrándole a Jonás y mostrándole también a estos marineros de que Él es soberano. Estaba dando a revelar, a conocer una faceta del carácter de Dios, de quién es Dios, para que pudieran entender realmente en quién estaba guardada sus vidas. Y eso es poderosísimo, hermanos. Porque cuando nosotros reconocemos que nuestra vida está guardada en las manos de un ser soberano como nuestro Señor y Dios, podemos descansar tranquilos. Podemos descansar que Dios nos sostiene en la palma de su mano. Entonces, ellos, ¿qué hicieron los marineros? Mira lo que hicieron los marineros paganos, quienes habían clamado anteriormente a sus dioses y habían hecho de todo tipo de cosas para que el mar se calmara. Entonces, clamaron a Jehová, Dios
Y dijeron, estos paganos dijeron lo siguiente: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. O sea, ellos no querían lanzarlo a Jonás porque decían, vamos a lanzarlo y él va a perecer, va a morir, y esa sangre inocente va a ser cobrada de nuestras manos. Entonces dice, no pongas mano inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tú no quisiste detener la tormenta hasta ahora. Tú no quisiste que con nuestra propia fuerza la lleváramos hasta la orilla, la embarcación. Y tomaron a Jonás. Y ahora sí, lo echaron al mar. Y cuando Jonás cayó en el mar, ahí sí, dice el Señor, el mar se va a aquietar de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio, ofrenda al Señor, e hicieron votos, hicieron compromisos delante de Dios. ¿Sabes qué? Podemos creer que huir de la presencia del Señor, lo cual significa ir contrario a lo que el Señor nos está diciendo, va a ser mejor para nosotros. Pero claramente eso nos conduce a un caos. Aquellas personas a las cuales el Señor les ha mostrado su benignidad, se les ha dado a conocer, y después deciden por su propia voluntad tomar un camino opuesto, contrario. No conozco ni una de ellas la cual pueda testificar la mejor decisión que tomé fue ir contrario a lo que Dios me decía. No conozco ni uno de ellos en más de estos 20 años de convertido. Ni uno. Pero déjame decirte algo, son incontables las personas que se han acercado o de las cuales he oído que han tomado su propio camino contrario a Dios, y no hay día de sus vidas que no se hayan arrepentido. Porque el huir de la voluntad de Dios no te lleva a la paz, no te lleva a la tranquilidad, no te lleva a una vida realizada y feliz. Eso es una mentira. El huir contrario a la voluntad de Dios te conduce al caos. Y hasta por momentos tú puedes caer en el engaño y decir, ay, pero me está yendo bien económicamente. Ay, pero mira, no me siento tan mal. Y no te estás dando cuenta que lo único que estás haciendo es dando pasos más y más profundos a aquel mar que va a llegar un momento que te va a ahogar. En el momento que tiran a Jonás de la embarcación, la tempestad y la tormenta se calmó. No por la fuerza de los marineros, ni siquiera por sus ruegos y súplicas, sino porque hicieron aquello que Dios había sido determinado que se hiciera. ¿Cuáles cosas Dios ya te ha dicho que debes de hacer? La semana pasada hablábamos de que de nada sirve tener el conocimiento de algo si yo no hago aquello que conozco. Es más, Jesús compara a la persona que sabe mucho de Dios, pero no hace nada, con una persona necia. ¿Qué cosas tú sabes que son voluntad de Dios y hoy está yendo contrario? Toda persona que ha aceptado a Cristo sabe la importancia de congregarse, ¿no es cierto? No la importancia, el mandato de Dios de congregarse, que es congregarse, hacer parte activa de una comunión, de una congregación local. Estar integrado, decir, bueno, vamos a ir al río, bueno, vamos a hacer esto, estar en ese ánimo, en esa comunión. Unidos en una misión. Bueno, la iglesia que vamos a evangelizar, sí, la iglesia va a evangelizar, vamos a hacer tal cosa, es estar en comunión, congregarse.
Toda persona que ha conocido a Cristo sabe que hay que hacer eso. Pero hay muchos que huyen. Y se justifican y dicen, yo no necesito, yo escucho alabanza en mi casa, escucho prédica, estudio, ya soy teólogo ya. Sí, porque yo te puedo hacer teólogo tranquilamente. Ya soy teólogo y casi arcángel. Querubín me van a ascender dentro de un mes. Y gloria a ti, aleluya, santos eres. Porque no se trata de eso la iglesia. La iglesia más que de mí, se trata de los otros. Y yo escuchando alabanza en mi casa y haciendo todo en mi casa, no le hago ningún ruido a Satanás. Satanás te aplaude y dice, bien ahí, porque tú no eres de eso que participa con hipócritas. Él hasta te da argumento. Aquellas cosas que nosotros conocemos de dirección de Dios para nuestras vidas, debemos de caminar hacia ella y pedirle, Señor, ayúdame. Si es que yo no puedo, si es que me cuesta, si es que me es contrario hasta mi misma voluntad, pero sé que es la voluntad del Señor, decirle, Señor, ayúdame, dame fortaleza, enséñame, yo quiero obedecerte, yo quiero seguirte, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sabes qué? El Señor responde esa oración garantizado 100%. ¿Cómo no va a responder la oración y el clamor de un hijo que lo que está diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero obedecerte, yo quiero seguirte? Nosotros vemos que hasta en esta actitud que tomó Jonás de huir de Dios, Dios tornó algo para bien, salvando la vida de aquellos que estaban en esa barca. Y ahí es que Dios le empieza, en cierta manera, a darle unos chispazos a Jonás, revelando un aspecto más de su carácter y la razón por la cual lo estaba enviando a los ninivitas. Le está dejando ver su misericordia. Jonás huye de Dios cuando le pide ir a los ninivitas, porque Jonás dice, esa gente es violenta, esa gente es pagana, esa gente no merece la oportunidad, sino que merece que le caiga el juicio por sus malos actos. Pero aquí en esta embarcación, a estos hombres paganos, Dios utiliza la desobediencia de Jonás para salvarlos y le deja ver a Jonás que lo mismo es que él tiene preparado para los de Nínive. Dios le da a conocer la misericordia. Por eso es que le dice en Jonás 4:11, cuando Jonás estaba enojado por aquello que había ocurrido, porque como ustedes saben, los ninivitas se arrepintieron. Y vamos a ver parte de eso el próximo domingo. Y cuando Jonás ve que los ninivitas se arrepintieron, este pueblo pagano ayunó, hizo cilicio, hasta los animales ayunaron. Él se irritó. Y en Jonás 4:11 le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y hay muchos animales. Le dice a Jonás, ¿no tendré yo misericordia de ellos? Tal vez al juicio tuyo, Jonás, merecen que mi ira caiga sobre ellos, pero ¿sabes qué? Yo voy a aplicar de mi misericordia. Por eso en Romanos, en la carta a los Romanos, cuando el apóstol Pablo explica con respecto a la elección de Dios, él dice que hace conforme a su voluntad, porque tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Romanos 9:15 dice así, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia
y tendré compasión de quien yo tenga compasión. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué tiene que ver contigo si yo quiero salvarlos a ellos? ¿Acaso tú te crees mejor que ellos? ¿Acaso te crees más merecedor que ellos? Jonás, tú todavía no has conocido mi misericordia. Es que aunque merezcan un juicio, yo establezco un juicio contrario. Y es eso lo que nosotros nos revela Jesús en la cruz. Dios ha dado de su misericordia para todos nosotros. Porque si no fuese por la misericordia de Dios, todos nosotros mereceríamos ya haber sido consumidos. El mensaje de la cruz es el mensaje del carácter de Dios misericordioso. Que aquel castigo que debía de caer sobre Nínive cayó sobre Jesús. Aquel castigo que debía de caer sobre aquella persona que ha sido de lo peor cayó sobre Jesús. Pero ¿sabes qué? El castigo que debía de caer sobre ti y sobre mí cayó sobre Jesús. Y por eso podemos tener perdón de nuestros pecados. Jonás se creía más merecedor que los ninivitas. Y eso ocurre muchas veces cuando nos comparamos con otras personas. Y nos creemos que somos mejores que otros porque no hacemos cosas tan malas. Pero ¿sabes con quién tenemos que compararnos? Con Dios. Y te aseguro que cuando nos comparamos con Dios, cualquiera de nosotros seríamos peores que los ninivitas. La misericordia de Dios es la razón por la cual hoy podemos tener perdón de pecados y vida eterna. El Dios haber dejado su trono y haber sido clavado en un madero es el mayor acto de amor y misericordia expresado a la humanidad. Yo quiero preguntarte a ti ahora. ¿Tú has obedecido el llamado del Señor para arrepentimiento de tus pecados y has venido a Él en fe para tener perdón y vida eterna? ¿Has obedecido ese llamado inicial? Si no lo has hecho, no hagas como Jonás. El justificarte o el decir como me dijo alguien aquí mañana cuando estaba evangelizando, tal vez más adelante lo hago. Y yo le dije, tú no sabes si vas a ver un más adelante. ¿O acaso sabes? La oportunidad es ahora. Hoy Dios te hace llamado a ti como se lo hizo a Jonás. Si no lo has hecho, que te arrepientas de tus pecados y recibas perdón para vida eterna en fe. Y si tú dices, no, pastor, yo ya soy cristiano, ya hace 1 año, 2, 20, yo quiero preguntarte y preguntarme a mí, ¿qué áreas de tu vida tú estás como Jonás? Huyendo de la presencia de Dios, creando tu propio camino y justificando tus actos. Hoy es el momento en donde Dios te llama antes de que la tormenta venga a tu barca y sacuda tu vida para decirte, Jonás, ven, obedece al Señor. ¿Y sabes qué? El Señor es misericordioso, es fiel y justo para mostrarte el camino que debes de andar y tal vez remover consecuencias que tú ya comenzaste a ver en tu vida. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y vamos a orar.